Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Creo que hablo en nombre de los dos y decimos que es un placer y un honor estar en este festival del que tanto Manuel como yo mismo somos ya veteranos. Y para los dos es un placer venir a hablar además de Kafka. Tomo yo la palabra primero porque lo he decidido y Manuel ha aceptado. Pero sí, quería un poco decir que supongo es el motivo de que los dos estemos aquí. Por parte mía es que yo soy editor y llevo muchos años comprometido con el trabajo de editar las obras completas de Kafka en castellano, en una edición seguidora de la gran edición crítica y supuestamente definitiva de Fischer, alemana, que es una edición muy erudita y muy experta, que empezó en el año 78 y que se supone que tiene que acabar este año, pero todavía no ha acabado, es decir, lleva más de medio siglo haciéndose en una obra que no tiene más de 3.000 páginas. Y Manuel Vilas está aquí porque siempre que se habla de Kafka en España, que es un tema al que yo he concurrido varias veces, pues entre los kafkianos, digamos, que se surgen automáticamente, pues incluso en antologías como la que hizo Elisa, ¿no? Sí. Pues siempre sale el nombre de Manuel Vilas, que aparte de Lou Reed, en el campo musical tiene Está muy bien como eso. icono fundamental y básico a Kafka. Y nos toca además una sesión de lujo, porque en un festival que se llama Ja, y que es un festival dedicado a la risa, nuestra sesión está dedicada al humor en Kafka. Y yo creo que además nuestra sesión tiene el peso importante, Manuel, esto tenemos que tenerlo presente, de dar razón a por qué en un festival sobre el humor y sobre la risa hablamos de Kafka, que es un autor icónico del siglo XX, pero al que no se suele asociar como autor cómico, ni siquiera como un autor riente y sonriente. Y aquí venimos un poco a reivindicar eso, a reivindicar que Kafka es un autor, digamos, en el que un componente fundamental, no solo para disfrutarlo, sino para comprenderlo, es el humor. Y como es un festival de la risa, yo quería empezar diciendo que, y para eso pedí, supongo que se irán proyectando mientras hablamos, algunas fotos de las muy pocas que hay de Kafka sonriendo. Uno de los problemas de Kafka, estábamos hablando ahora mismo, Manuel y yo, sobre esto, uno de los problemas de Kafka, en la recepción de Kafka, son problemas que parecen accidentales, pero son muy importantes en la recepción de un autor. Kafka tiene dos problemas en su recepción. Una, que es que se dio a conocer en los años 30, es decir, en un periodo muy crítico de Europa, en la Europa entre guerras, y por lo tanto su lectura fue, digamos, inmediatamente leída en términos políticos y existenciales, que fueron los términos que culturalmente mandaban en la Europa de los años 30, 40 y 50, que es cuando Kafka se consolida como autor canónico del siglo XX. Y siempre esas lecturas, que son unas lecturas que para nada contemplan la dimensión humorística de Kafka, se impusieron. Y luego hay un factor mucho más circunstancial, pero muy importante, que es icónico. Y es que la foto que la posteridad ha legado de Kafka es de las muchas que hay de Kafka, que por cierto tenía un rostro muy cambiante. Hay un libro de Klaus Wagenbach de todas las fotos que se conservan de Kafka y hay una doble página con los retratos de Kafka a lo largo de los años y uno de verdad que no reconoce a Kafka de una u otra foto. Pero la que se ha impuesto, digamos, porque tiene una gran fuerza expresiva, es una foto que yo llamo la foto de Kafka murciélago, ¿no? En la que aparece Kafka con unas orejas muy puntiagudas, una cabeza muy aguda y una cara muy angustiada. Esa imagen del Kafka un poco siniestra, un poco terrorífico, un poco, ya os digo, vampírico, yo creo que ha condicionado mucho, por ejemplo, la foto que Warhol, digamos, serializa de Kafka, y ha condicionado mucho la imagen de Kafka. Cuando Kafka, y esto es algo que no nos lo inventamos nosotros, es algo que desde su propio momento, y tengo aquí un montón de citas para acreditarlo, si Manuel no me creyera, pero Kafka fue leído desde muy pronto como un autor humorístico. Y aunque se impusieron otras lecturas, fue leído contemporáneamente como un autor humorístico. Él mismo, como se ha recordado antes, él se reía a carcajadas cuando leía con sus amigos sus obras. Pero luego él mismo, en contra de esa imagen, de ese icono que se ha divulgado de Kafka murciélago,
Era un tipo, de entrada era muy apuesto. Era un tipo muy alto para su época, delgado, muy elegante. Antes Andrés decía si vestía Mango. Yo creo que no, que vestía un poquito mejor que Mango. No tengo nada contra Mango. Diría entre Massimo Dutti y Adolfo Domínguez, ¿no? Pero en cualquier caso, digamos que era un tipo que cuidaba su aspecto y era un tipo apuesto, y prueba de ello es que era un tipo que, pese a su timidez y pese a su carácter muy poco sexual, era un tipo con gran éxito con las mujeres. Y uno de los factores determinantes del éxito de Kafka con las mujeres, y de esto supongo que mañana Reina Stagg puede contar millones de cosas, no nos centraremos en eso, es que era un tipo gracioso. Era un tipo muy divertido. Todos los testimonios, hay un libro precioso que es Cuando Kafka vino hacia mí, un testimonio que reúne un libro que reúne todos los testimonios contemporáneos de gente que conoció a Kafka, está reunido en un libro de acantilado muy bonito, muy bonito. Y allí todos los testimonios, lo primero que dicen es que era un tipo súper amable y súper sonriente, súper educado, o sea, que no era nada, no era un murciélago, era un tío muy encantador. La palabra es encantador. Y un tipo esencialmente sonriente. Y un tío al que le gustaba reír. Y de hecho hay una carta famosísima de su correspondencia terrible con su novia más larga, Felix Bauer. Hay una carta en la que Félix, que la pobre también ha cargado con una reputación bastante terrible de mujer, bueno, la imagen que él proyecta cuando era una mujer admirable, pero por lo visto a Felix Bauer le gustaba mucho reírse. Y en una de sus cartas, que no se han conservado, pero presumiblemente le reprochaba a Kafka a lo mejor que no se reía o que no se reía tanto o más. Y Kafka le dice, no, yo me río mucho. Yo me paso el día riendo. Y entonces le cuenta una anécdota que se ha hecho famosa, que supongo que conoceréis, la tengo aquí recogida, pero es una anécdota famosa que le cuenta, en la que él un día en su oficina del Instituto de Seguros de Trabajo, en que trabajó toda su vida, el jefe, a él y a otros 2 empleados, los llama para decirles que a los 3 los ha ascendido. Y el jefe, que es un tipo muy ceremonioso, por cierto, el padre de un amigo de Kafka, pues empieza a hacer un discurso muy pomposo, y Kafka, conforme estando ahí presente con sus 2 compañeros de trabajo y su jefe, el gran jefazo del instituto, una autoridad en toda Praga, no solo el instituto, pues Kafka de pronto empieza a ver el factor ridículo de ese tipo hablando como habla y se empieza a reír. Primero se muerde los labios, luego mueve los... y al final acaba a carcajadas. Y el jefe no sabe qué hacer. Disimula, los 2 compañeros disimulan. Entonces esto lo cuenta Kafka en una carta de 3 folios maravillosa. Si da tiempo la podemos leer. Y bueno, él al final tiene que escribirle al jefe y tiene que ir a una reunión aparte a pedirle disculpas, pero él no puede reprimir la risa que le produce ese tipo con todo su engolamiento y todo su estiramiento. Que es la anécdota que digamos emblemática de que Kafka reía constantemente y que tenía un gran sentido del humor, y buena parte de su obra, no toda, pero buena parte de su obra es una obra que se puede descodificar, no toda evidentemente, es difícil reírse con, por ejemplo, la colonia penitenciaria, aunque sí, el personaje del oficial que va enseñando a la máquina es un personaje cómico, pero digamos que es una obra que está llena de risa. Y sobre todo, en las cartas, el Kafka de los diarios es un Kafka más oscuro porque utiliza los diarios como una especie de disparadero de su angustia y de su insatisfacción, como tantos diaristas. Es decir, escribe diario cuando está mal, no cuando está bien, no cuando está feliz. Pero sí en las cartas, sobre todo las cartas a Milena, o las cartas a las mujeres en general, son cartas llenas de humor y llenas de risa. ¿Tú, Manuel, ves esta dimensión riente de Kafka? ¿Lo has leído así? Buenas tardes. A mí me produce una, ¿cómo decir? No sabría por dónde empezar, sí. Porque yo soy un lector acérrimo de Kafka, yo soy un kafkiano irredimible y acérrimo, o sea, para mí todo lo que tiene que ver con Kafka es motivo de ilusión y de interés, ¿no? Llevo toda la vida leyendo a Kafka, leyendo lo que se ha escrito sobre Kafka, intentando averiguar cosas y misterios y enigmas que hay en la obra de Kafka.
He de decir que yo, años atrás, el sentido del humor de Kafka yo lo reivindiqué muchísimo. Sí. Yo escribí mucho sobre Kafka y sobre esa lectura que ha dicho Ignacio, que hicieron los franceses en los años 30 y 40, que hizo Sartre y Camus. Era una lectura en donde se fragua el Kafka existencialista, el Kafka atormentado, el Kafka que hereda la tradición, que ha sido la tradición más solvente. Yo contra esa tradición ya he dicho que escribí muchos artículos hace unos años reivindicando precisamente a partir de esa declaración de Max Brod, en la que es canónica, cuando quedan para leer los amigos de Franz Kafka y Max Brod quedan para leer el proceso. En las primeras páginas del proceso, Kafka tiene que interrumpir la lectura porque se está muriendo de risa, ¿no? Claro, esto para todos los exegetas existencialistas profundos y atormentados de la obra de Kafka, pues no casa, ¿no? Lo que pasa es que la obra de Kafka tiene infinidad de lecturas. O sea, tiene una... ya de entrada está el problema... No querría ponerme, pero es que... Bueno, voy a decir una cosa. Vamos a empezar por una cosa. En 1938... ya Max Brod ha conseguido publicar El Castillo, ha conseguido publicar América, etcétera, etcétera, sin éxito alguno en las editoriales alemanas en donde lo ha conseguido publicar. Bueno, Thomas Mann decía, de Max Brod decía, este Max Brod es insoportable. En vez de hablar de sus libros, me habla de los libros de un tal Franz Kafka que no sé quién es. Cuando muere Kafka en el año 24 en Praga, muere un escritor muy admirado por un círculo selecto, muy selecto, de escritores praguenses de lengua alemana, pero absolutamente desconocido por el gran público. Muere, pues no sé, lo que hoy podríamos llamar un escritor de culto superculto, diríamos, ¿no? Un escritor conocido por 50 o 60 personas. Pero importantes. Pero relevantes. Eran Robert Musil o Rilke, pero relevantes. Por ejemplo. Pero relevantes, efectivamente. Pero en un momento, pues en el año 24, un momento de desintegración del Imperio Austrohúngaro, etcétera, etcétera, es un momento muy complicado. Y en el año 38, cuando Max Brod tiene que salir de Praga, porque ya están los nazis a la puerta de Praga, a las puertas de Praga, se lleva como principal tesoro los manuscritos de Kafka. Es decir, nosotros cuando leemos a Kafka, leemos la creencia literaria de Max Brod en una obra que quedó póstuma. Claro, no sabemos, claro, es que ahora es muy fácil hacerlo todo, pero imagínate que tú eres un escritor y tienes 40 años y se te muere. Kafka era un poco mayor, si no recuerdo mal, era un poco mayor que Brod. Un poquito, sí. Y se muere un escritor amigo tuyo con 42 años, ¿no? Un escritor que, bueno, que ha publicado algún libro interesante y que tiene respeto, etcétera, etcétera, y tienes ahí, y te deja una caja, te deja una maleta llena de papeles, manuscritos, un follón de papeles, un montón de papeles, y están los nazis a las puertas de Praga, ¿no? Donde lo que te tienta es llevarte oro, llevarte dinero, llevarte no sé qué, llevarte no sé cuántos. Se lleva los manuscritos de Kafka como el gran tesoro. Felix Bauer, cuando se exilia a los Estados Unidos, se va con las cartas de Kafka. Dora Diman sufre toda la vida por haber perdido 35 cartas de Kafka que le incautan la Gestapo. Sí, sí. Es decir, todo lo que tocó, en ese libro que ha citado Ignacio, Cuando Kafka vino hacia mí, todo contemporáneo de Kafka sintió una atracción absolutamente espectacular por Kafka. No atracción, sino veneración. Max Brod estaba convencido, ahí
ya Ignacio sabe, Milán Kundera y muchos otros han arremetido contra las interpretaciones de Mark Roth. Mark Roth estaba convencido de que Kafka era un santo. Muy pecador, eso sí, porque efectivamente, como ha dicho Ignacio, Kafka tenía un éxito tremendo con las mujeres. O sea, era un hombre, medía 1,82 m y pesaba 61 kilos. Era un hilo de carne. Entonces, luego hay dos libros que a mí me impresionaron muchísimo. El gran libro sobre Kafka, yo sé que hay gente que lo odia y que lo machaca, etcétera, etcétera. El gran libro, el libro más tierno, maravilloso, dulce que se ha escrito sobre Franz Kafka es el que escribió Max Brod, la biografía de Max Brod. La primera, además. Es la primera, claro. Luego vinieron un montón de kafkianos, todos dispuestos a demoler las teorías. Claro, hay un tema, como no sé, hay un tema ardiente hay una izquierda y una derecha kafkiana en la interpretación de Kafka. No sé si Ignacio estará de acuerdo con esto. La izquierda kafkiana estaría en el orbe en las interpretaciones alegóricas y simbólicas que ha propiciado la obra de Kafka desde el marxismo, la crítica a la administración, la crítica a la burocracia, el existencialismo, el psicoanálisis. Entonces sería el lado de la izquierda kafkiana. Como Hegel hay una izquierda y una derecha, ¿no? Sí. La derecha kafkiana es la que introduce Brod, que es la teológica, la interpretación teológica. Es decir, Brod estaba convencido de que lo que hay en las grandes alegorías kafkianas es la imposibilidad de recibir la gracia de Dios. Es todo un tema judaizante, es la lectura judaizante de Kafka, ¿no? Y entre esas dos grandes interpretaciones se ha movido la modernidad. Y yo es que el año que viene publico un pequeño ensayito sobre Kafka. La mía, de entrada hay una cosa que quiero dejar claro. Quien pretenda conocer la obra de Kafka leyendo solo la Metamorfosis es como si tú quieres conocer la obra de Cervantes leyendo Rinconete y Cortadillo. O sea, es lo mismo. Es decir, la obra de Kafka está fundamentalmente en las tres grandes narraciones largas. En América, que yo la sigo llamando América y no la llamo El Desaparecido. La llamo América porque América fue el nombre que le puso Max Brod. Ya sé que los filólogos alemanes, hay una carta de Kafka a Felix Bauer donde le dice que está escribiendo una novela que la va a llamar El Desaparecido, pero Kafka a sus amigos le llamaba, cuando se refería a esta novela, decía mi novela americana. Total, que los filólogos alemanes que vinieron después de Brod le enmendaron la plana y le cambiaron el título y pasó de llamarse América a llamarse El Desaparecido. Miguel Sáenz en España la publica como América y El Desaparecido, con los dos títulos, ¿no? Precisamente por eso. Las tres grandes narraciones son América, El Proceso y El Castillo. Y la obra cumbre, en mi opinión, esto es todo en mi opinión, y la obra cumbre de Kafka, para mí la que es absolutamente devastadora, la que cambia la vida de la que a mí me cambió la vida, la que me hizo trizas, la que me enloqueció y me sigue enloqueciendo cada vez que la leo, es El Castillo. O sea, es una obra brutal, una obra de unas dimensiones tremendas. ¿Por qué? Porque en El Castillo hay una cosa que yo no he conseguido, he estado intentando, llevo toda la vida intentando averiguar qué hay detrás allí. Yo creo que es la presencia informe de lo sobrenatural. De lo sobrenatural, de la naturaleza que sea. Del sobrenatural político, existencial, teológico. Pero Kafka está viendo algo. Cuando escribe El Castillo, fíjate, yo pienso que El Castillo no es una obra fantástica, no es una obra de la imaginación. Para mí Kafka es un escritor realista. No es un escritor de la imaginación, es un escritor realista. Lo que pasa es que está viendo cosas que nosotros no vemos. Y en El Castillo la precisión,
Lo que asusta en El Castillo es que todo lo que está narrando es de una precisión demoníaca y, sin embargo, no entendemos qué es lo que está viendo. Y entonces, la atracción, la gravitación kafkiana, que a mí me ha vuelto loco toda la vida y que yo soy escritor porque leía Kafka, lo mismo eso que dice García Márquez, evidentemente salvando las distancias, a mí me pasó lo mismo. Yo no quería ser escritor, pero yo leía Kafka, yo empecé escribiendo poesía, yo leía Kafka y cuando dije, anda, ¿se puede hacer esto? Me pasó lo mismo, esto es literatura, esto sí quiero hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, el Castillo a mí me sobrecogió, me sigue sobrecogiendo, es una novela. Paul Auster, cuando murió hace ahora poco, era la novela favorita de Paul Auster, era El Castillo. Es de mucha gente. Pero bueno, tu pasión kafkiana te va a llevar a la apología de Kafka y aquí tenemos que hablar del humor de Kafka. A mí me gustaría contigo indagar en un asunto particular que es el humor de Kafka. El humor de Kafka, como tú has recordado, es reconocido desde muy pronto. Por ejemplo, el mejor exégeta para mí de todos los tiempos de Kafka, que es Walter Benjamin, en una carta a Scholem del año 39 le dice: cada vez me parece más esencial el humor en Kafka. Kundera también dice: lo cómico es inseparable de la esencia misma de Kafka. Y hay miles de testimonios de lecturas de todos los tiempos que subrayan la esencialidad del humor en Kafka. A mí me gustaría, contigo, Manuel, pensar cómo era este humor. Hay también una serie de datos biográficos en la obra de Kafka que afirman un poco la vida humorística de Kafka. Por ejemplo, cuando la gente se entera de que Kafka jugaba al tenis, pues automáticamente sí. esto pues, es un argumento contra esa visión de un hombre atormentado. O sea, un hombre atormentado no va a jugar al tenis, esto está claro, ¿no? Y un hombre torturado no tiene una moto. Kafka tenía moto. O sea, Kafka tenía moto y iba por Praga con una moto. O sea, cuando tú piensas en Kafka tenista y motorista... Y nadador. Y encima era nadador, pues evidentemente... Y luego ya también las dimensiones privadas de su vida, que son también tela marinera, porque ahí está el tema de Gret Bloch, el hijo supuesto que tuvo, que esto está sin... Pero Max Brod lo cree. Bueno, Max Brod lo cree. Rainer Stack dice que no está esto, pero... Sí. ¿Tú lo ves que no? Yo creo que no. Pero luego el humor, entrando en el humor, efectivamente... Lo que pasa es que cuando se habla del humor en Kafka, coño, es que es un humor especial. Claro que hay humor. Hay un sentido del humor tremendo. Es decir, porque yo creo que lo kafkiano es uno de los pocos autores que ha organizado una categoría estético-ética alrededor de su apellido. Lo kafkiano comprende también un tipo de humor. Yo creo que uno de los méritos de Kafka es añadir al humor una dimensión nueva. O sea, se habla de lo kafkiano y lo kafkiano hay también un humor kafkiano, como se habla de un humor chaplinesco, que por cierto tiene que ver bastante con el de Kafka. Ahí también lo veo yo. Sí. Pero, digamos, a mí me interesaría un poco intentar aquí jugar a la pelota. Por ejemplo, los dos ayudantes en El Castillo, dos ayudantes parecen chaplinescos. Claro. Bueno, de hecho, una de las cosas que hace Kafka es utilizar muchos códigos del humor clásico. Y uno de los códigos del humor clásico es la pareja. La pareja de Gargantúa y Pantagruel, la pareja de Quijote y el Sancho, o de Jorge y el Flaco. Sin embargo, tienen un cometido siniestro. No siempre. Los ayudantes son... Son humorísticos, pero son siniestros también. Son muy siniestros. Tú hablas de los ayudantes del Castillo. Pero luego hay parejas que no lo son. Por ejemplo, la novela que escribe con Max Brod. Yo siempre pienso que la mejor pareja humorística de Kafka no está en su obra, sino está en su vida, precisamente con nuestro, porque yo soy como tú defensor de su figura. Tú eres defensor de Brod también. Brod, en contra de todas. Pero creo que la mejor pareja humorística de Kafka es la pareja que hacía con Max Brod. Hay que pensar en un tío de 1,82 m con un tipo que metía 1,60 m, que era medio jorobado porque tenía un hombro mucho más alto que el otro, encorvado, muy mujeriego, muy sensual,
y completamente lo contrario de Kafka. Es decir, el humor de la vida de Kafka, es decir, cómo se juntaron esos dos. O sea, Quijote y Sancho son aficionados al lado de Brod y Kafka. Esa diferencia de estatura, que yo Sí. también la tengo documentada y que hablo en el libro este. Claro, dos amigos con tanta distancia de estatura y sin embargo consiguieron una intimidad tremenda. Pero una intimidad misteriosa, porque tú lo has dicho, claro, todos conocemos a Kafka gracias a Brod, pero Brod no entiende nada de Kafka. Y cuando uno lee las obras de Max Brod, excepto su biografía, es imposible decir que este hombre, ¿qué entendió de Kafka? ¿Cómo alguien que escribe así puede entender lo que hace Kafka? O sea, es como el misterio. Pero Brod el humor sí lo reconoce. Lo reconoce, pero él mismo, como admirador de Kafka, ¿desde dónde lo admira? Porque su obra, no hay un rastro de Kafka. Es el anti-Kafka. Es decir, si hay un escritor que, de hecho, los dos que viajaban juntos se proponen escribir una novela. Y Kafka acaba diciendo, Dios mío, ¿dónde me he metido? Y acaba diciéndole, mejor no seguimos, porque no pueden. O sea, no hay una... con esas dos notas no se puede hacer un acorde. No se puede hacer nada. Es que son... Ahí hay uno de los grandes enigmas que siempre acompañará a Kafka es esta pareja más Brod-Kafka. Es maravilloso. Y ese enigma... Porque evidentemente son diferentes, son distintos, pero la fe de Brod en Kafka era una fe literaria. Es decir, él a lo mejor no sabía con certeza hasta dónde estaba explorando Kafka el siglo XX, hasta dónde Kafka estaba explorando los totalitarismos que iban a venir, porque la obra de Kafka es una prospectiva de los totalitarismos que iban a venir. Todo eso a Brod probablemente se le pasó, pero lo que no se le pasó fue lo fundamental, el darse cuenta de que en esos manuscritos, en esos papelajos dispersos y llenos de tachaduras, etcétera, etcétera, había algo enormemente valioso. Sí, pero es el enigma del lector que lee más allá de sí mismo. Pero eso es lo que hace que yo sienta una devoción por Brod, porque supo ver la literatura. A ver, es que ahora es muy fácil decir, pero en 1924, cuando muere Kafka, y Brod se dedica, en vez vamos a ver, yo soy escritor. No, pero mucho más en 1914, cuando no lo conoce nadie y él se va a ver a Kurt Wolff y a venderle. En 1924 se muere Kafka y dejáis los manuscritos y encima le dice que los queme y tal, y el otro se dedica en un momento de dificultades enormes para publicar libros, en vez vamos, yo soy escritor, me toca a mí, se me muere un amigo y tal, y me dejan los manuscritos y tengo que ir a que le publiquen, teniendo yo mis propios manuscritos recién terminados, me voy a tener yo que ir a ocupar de los manuscritos. En el mundo literario actual, en el mundo literario actual, dime, Ignacio, ¿quién? Yo. Bueno, pero digo escritor, narrador. ¿Qué narrador diría, dejo mis libros aparte y me dedico a ir de editor en editor a vender los libros de mi amigo con una obsesión? Tú pásame tus manuscritos por si acaso y ya veremos. A mí eso siempre me ha fascinado, lo de Brod. Luego hay el otro libro que es fascinante, es el de Gustav Hanuch, aunque ahora está puesto en entredicho. Sí, porque se lo inventa. Porque, la mitad de lo que dice se lo inventa. Porque probablemente, fíjate, es un libro de una adoración, es el hijo del que ha dicho antes Ignacio, que trabajaba... el padre de Gustav Hanuch trabajaba con Kafka en el... Sí, pero no era el jefe era Pribram, era otro amigo de la escuela. Sí. Sí, ese trabajaba en el instituto. Y este chico tenía 16 años y le gustaba escribir poesía y iba a ver a Kafka, que entonces tenía 36, ¿no? Y Gustav Hanuch en el año 45 escribió un libro sobre los recuerdos que tenía con Kafka, ¿no? Y ahora se ha demostrado, pero el libro es delicioso. Ahora se ha puesto en entredicho. Sin embargo, fíjate que aunque se han puesto en entredicho lo que dice Hanuch de Kafka, es de una verosimilitud kafkiana extraordinaria, ¿no? Es decir, a lo mejor no lo dijo, pero verdaderamente estaba en la sensibilidad kafkiana todo lo que se lee en este libro de Hanuch. Me está costando muchísimo llevarlo al tema, ¿eh? Al tema del humor. Pues es que a mí lo que me pasa es lo siguiente. Sí. Me pasa lo siguiente. Yo siempre he defendido la clave humorística de Kafka, ¿no? Y el otro día
estaba yo con Juan José Millás en Madrid hablando de Kafka y Millás me dice, he estado discutiendo con Óscar López es el de Página 2, sobre el tema del humor en Kafka. Óscar López insistía en que el humor era definitivo. Y dice, yo no lo veo tan claro, dijo Juanjo Millás. A mí me pasa eso. Yo ya no lo veo tan claro. No, yo lo que creo... Yo ya no lo veo tan claro. No es un humorista. Veo que hay un gran sentido del humor, pero no homologable a lo que esta sociedad entiende por sentido del humor. Y aquí quiero traer, precisamente esto es lo que me interesa a mí, es decir, no hace chistes, no es gracioso, no es un humorista. Entonces, ¿dónde está la risa de Kafka? Por ejemplo, yo que sé, en el castillo los funcionarios reciben de noche, por ejemplo. Imaginaos vosotros que tenéis que hacer una gestión administrativa y que el funcionario que os va a atender os recibe de noche en una habitación donde toda la habitación está ocupada por una cama y tú te tienes que sentar en una esquina de la cama. Evidentemente, este planteamiento es humorístico, claro que sí, pero no es un humor homologable a lo que entendemos por humor. Parece que allí hay detrás una malignidad humorística, sin duda, pero una malignidad, algo demoníaco, algo pesaroso, que yo creo que tiene que ver, para mí Kafka tiene dos cimientos fundamentales de carácter filosófico, que son jerarquía y poder. Que ya Andrés Barba antes lo ha dicho, jerarquía y poder. Y entonces, en torno a la jerarquía, es decir, lo que sí Kafka vio es que la jerarquía era cómica. Es decir, que las jerarquías humanas eran cómicas. Eso sí, y eso se ve en el castillo. Porque en el castillo hay una ambigüedad total. No se sabe quién manda. Es decir, es una jerarquía líquida. De repente Frieda parece que es la amante de Clam y que es importante. Acto seguido, páginas después, resulta que no es importante. Unos creen haber visto a Clam, pero no lo han visto. Bueno, a mí Clam me parece uno de los personajes más fascinantes de la historia de la literatura. Entonces, todo ese mundo líquido de la jerarquía que hay en el castillo resulta profundamente humorístico. Siempre, todo. Y también el ejercicio de poder. Pero hay que ver eso, qué es lo humorístico, porque no se yo quiero citarte aquí tú lo habrás leído, es muy divertido y creo que es muy ilustrativo para lo que hablamos. En la tesitura que estamos nosotros se vio un escritor, David Foster Wallace, bien conocido, que tuvo que dar una clase sobre Kafka en una universidad americana y tituló su charla, que es una charla muy corta, de solo 3 páginas, algunos comentarios sobre lo gracioso en Kafka. Y dice esto, porque creo que es muy útil para ubicar esto, dice, la clase particular de humor que Kafka despliega es profundamente ajeno a los estudiantes cuyas resonancias naturales son americanas. Yo creo que aquí donde pone americanas podríamos decir occidentales. Sí, occidentales. Lo cierto es que el humor de Kafka no usa casi ninguna de las formas y códigos particulares de lo que es hoy en día el entretenimiento norteamericano contemporáneo. No hay juegos de palabras recurrentes ni acrobacias aéreas verbales. Y casi nada que tenga que ver con chistes ni con la sátira mordaz. En Kafka no hay humor sobre funciones corporales, ni dobles sentidos sexuales, ni intentos estilizados de rebelarse ofendiendo las convenciones de transgresión. Nada de bufonadas pinchonianas con pieles de plátano ni adenoides traviesos. No hay priapismo a lo Philip Roth, ni metaparodia a lo John Barth, ni quejas continuas como las de Woody Allen. No hay ninguna de las inversiones de opereta de las modernas comedias de situación. Tampoco hay niños precoces, ni abuelos mal hablados, esto lo dice todo, ni compañeros de trabajo cínicamente insurgentes. Y tal vez lo más extraño de todo, las figuras de autoridad de Kafka nunca son simples bufones huecos a los que ridiculizar, sino que resultan siempre absurdos y temibles y tristes. Fantástico. Completamente de acuerdo. Sí. Ese texto es magnífico. Lo ha clavado. Y pero fíjate que va rodeando
como un autor humorístico es humorístico a pesar de no ser nada de lo que reconocemos como humorístico. Ese es el problema, que es un humor no homologable, como bien dice Foster Wallace, que lo explica ahí perfectamente. Entonces, claro, te sitúa ante una... Tú sabes que hay humor ahí, pero es un humor que tú no has visto antes. No. Allí también puede intervenir, bueno, yo no es que sea muy partidario de esto, pero los críticos judaizantes de la obra de Kafka, que no son pocos, dicen, que son bastantes, dicen que ese es un humor típicamente judío, que procede de ahí. Y eso no se puede perder de vista que incluso su afición al cine y a los gestos que tanto se asocia al cine mudo tiene mucho que ver con el teatro yiddish. Y con el teatro yiddish, que fue al final una obsesión de Kafka, y luego pues él aprendió yiddish al final también. La única conferencia que dio en su vida fue esa. Y tuvo una gran... No llegó a ser sionista, pero tuvo ese deseo utópico de volver a Palestina, etcétera, etcétera, ¿no? Yo indagando esto también recomiendo mucho, porque acaba de salir justo este mismo mes de octubre, en las librerías, lo acaba de publicar Seix Barral. Es un libro de la teórica Agnes Heller, que es húngara, muy conocida, con ensayos de todo tipo, pero uno de los ensayos últimos de su vida fue un título que se titula La comedia inmortal, lo cómico en el arte, la literatura y la vida. Es un libro que recién acaba de salir, casi como para justificar esto. Y aquí dedica un capítulo que me ha parecido muy iluminador a la hora de preparar esto. Dedica un capítulo a lo que ella llama la comedia existencial. Es un capítulo que dedica a un tipo de humor que surge en la posguerra mundial y que ella articula a través de 4 figuras, que son Kafka, que aunque es anterior, resurge entonces, Beckett, Ionesco y Borges. Y dice algo muy bonito, a ver qué opinas tú sobre esto. Ella dice que la comedia, es decir, los resortes de la comedia hasta el romanticismo, suelen hablar de una especie como de atrofia de lo humano frente al mundo. Es decir, un tipo, es decir, la caricatura que hacen Aristófanes, que hace Rabelais, que hace Molière, el avaro, el poderoso, el tonto, es decir, gente que tiene una actitud frente al mundo de no comprensión del mundo, pero porque el mundo está allá y ellos se comportan el vanidoso, el Don Juan, siempre la comedia es una especie como de exageración o hipérbole de un personaje que atrofia una cualidad humana que resulta grotesca precisamente por su hipertrofia. Entonces ella dice, a partir del romanticismo, el orden del mundo que todos compartíamos se va al garete. El mundo se llena de caos, se llena de confusión y deja de ser inteligible. Y por lo tanto, ya no existe un canon respecto al cual el hombre es cómico, porque no entiende el mundo. Ahora, el hombre no entiende el mundo porque el mundo es ininteligible. Y ella llama a la comedia existencial a lo que es el teatro del absurdo, que hicieron Beckett y Ionesco, y al humor borgiano y kafkiano, en el sentido de que dice, nos reímos de ellos, pero no porque no entiendan el mundo en el sentido de que nosotros lo entendemos y vemos como alguien no lo entiende y nos reímos de él porque no lo entiende. O sea, la risa es porque no lo entienden, pero nosotros tampoco. O sea, nuestra risa se queda dentro del personaje. Es una risa, digamos, como muda en este sentido. Es una risa, digamos, la risa siempre ha tenido un factor, esto Freud lo teoriza, liberador, ¿no? Nos reímos de algo que está reprimido y nos reímos, y como la risa descarga algo de lo que nos libramos. Pero la risa de Kafka no te descarga de nada, te quedas con ella dentro. Te quedas con ella dentro. Hay otra cosa muy interesante en Kafka, que Lorenzo Silva, que es un gran experto en Kafka, dijo, y que yo me sentí muy acompañado con eso, que Kafka te da una profunda alegría como lector. A mí, de repente, a mí sí. O sea, yo pienso en Kafka y automáticamente me pongo contento, me pongo alegre. Eso también tiene que ver con una sonrisa, es decir, la posibilidad que ilumine tu mundo. Yo sigo pensando que Kafka para mí es un escritor realista. Para mí es un escritor que lo que narra lo estaba viendo. Lo que pasa es que nosotros no vemos lo que él veía. Hay un escritor latinoamericano, no recuerdo ahora, le preguntaron cuál era la diferencia entre Borges y Kafka. Entre Borges y Kafka. Y dijo, Borges es como una gran noche con grandes fuegos de artificio.
y Kafka es como el incendio de un orfanato. El incendio de un orfanato. Eso es Kafka. Explícanoslo. ¿Eh? Explícanoslo. Es algo terrible, es una experiencia. A ver, el kafkiano acérrimo es que se sumerge. Evidentemente, la mano que te guía es el humor, pero entras en unas dimensiones abismales de la condición humana, en cosas que tú. Broth pensó que ahí estaba lo sobrenatural. Yo creo que él lo veía como una sobrenatural de carácter teológico. Yo no lo veo, yo soy ateo además, pero sí que está la presencia de fuerzas demoníacas que actúan con un carácter humorístico sobre la vida humana. Y eso está muy patente en el castillo. Son fuerzas de carácter demoníaco. No son fuerzas benignas, son fuerzas malignas. Y su manera de estar en el mundo es humorística, pero de un humor diabólico. Un humor diabólico. Un humor que te rompe el corazón y te deja absolutamente tocado. O sea, de Kafka no se sale indemne. De la lectura de Kafka no se sale indemne. Kafka es un escritor que cambia la vida. O sea, Kafka es una isla. O sea, están todos y Kafka. O sea, Kafka no tiene nada que ver con ningún escritor de la historia de la literatura. O sea, no tiene que ver con nadie. No tiene que ver con ningún escritor del siglo XIX. No, o sea, sí, tiene un poquito. ¿con quién? Sí. ¿Con quién? Robert Balser. ¿Con? Robert Balser. Ah, con Balser. Bueno, con Balser sí. Bueno, pero yo estaba esperando con los grandes la gran novela del XIX. No. Con la gran novela del XIX... O sea, bueno, tú has dicho que es un realista con Flaubert, que era su autor predilecto. Sí, pero, Dickens y Flaubert. Pero el realismo que... Ya sé lo que quieres decir. Él era un gran lector de Flaubert, pero las grandes alegorías kafkianas no tienen espacio, no tienen tiempo, no tienen ninguna... El castillo, ¿dónde ocurre el castillo? No se sabe, ni en tiempo, ni en lugar, ni en qué... No hay historicidad en el castillo, de ninguna clase. Es una alegoría, claro, es una alegoría judía. Broth decía que luego ahí está la discusión entre los que dicen que es alegórico y simbólico, que esa es otra. Bueno, de entrada Kafka es el escritor universal que más literatura ha generado. Todo escritor del siglo XX que se preste ha dicho algo sobre Kafka. Tú lo sabes muy bien. Todo el mundo. Porque hay una cosa interesantísima en Kafka, que es que te obliga a hablar de él. Es decir, porque hay muchos escritores en el siglo XX que han leído grandes libros, pero no te obligan a hablar. Por ejemplo, estoy pensando en el libro de Canetti sobre Kafka. Sí. Es decir, Canetti lee a Kafka y automáticamente lo que siente es una necesidad brutal de escribir sobre Kafka. Y esto le ha pasado a Kundera, le ha pasado y a los críticos literarios, bueno, ni te cuento, ¿no? Es decir, una imposibilidad de callar el universo. O sea, no es una admiración. Tú, por ejemplo, puedes leer la novela de fulanito de tal y dices, es una novela magnífica, extraordinaria, la he disfrutado muchísimo, te la recomiendo y tal, pero no, sobre Kafka no haces eso. Sobre Kafka haces apostolado. Sí, porque bueno, también es un autor, digamos, que enigmático, digamos, que plantea siempre... Es que es el enigma, pero claro... Te obliga a responderte cosas. Pero ese enigma es el triunfo de la vida. Y luego está la universalidad kafkiana. Es que de repente, o sea, hay un adjetivo que se dice en 100 lenguas. Kafkiano se dice en 100 lenguas. Es un triunfo absoluto. O sea, no hay un triunfo mayor. Hay 3 grandes triunfos universales de la literatura. La palabra quijotesco, la palabra dantesco y la palabra kafkiano. Son triunfos universales. Esos triunfos universales de la literatura son grandes triunfos de la vida. La palabra se utiliza en un telediario español, la palabra kafkiano. Es decir, es la gran trascendencia de la literatura. Es decir, Kafka ha literaturizado. Todo el mundo estamos viviendo, es que esto es kafkiano. Es decir, no cabe mayor triunfo de la literatura, ¿no?, que ese.
Bueno, pero también el malentendido que entraña todo triunfo de este tipo, ¿no? Sí, pero... La cantidad de veces que se emplea lo kafkiano para pero cosas... imagínate, yo a veces pienso, digo, imagínate que Kafka se levanta de la tumba, él que murió en el año 24 de manera anónima, y ve que le han publicado la carta al padre. Se muere directamente. Que le han publicado la carta al padre, que era un texto absolutamente, que lo había escrito, en fin, una cosa privadísima que él había escrito. Que todas sus mujeres, sus novias, están estudiadas de cabo a rabo, que se sabe todo lo que hicieron, los hijos que tuvieron, los amantes que tuvieron, etcétera, etcétera. Que todos sus amigos han sido investigados como si fuesen criminales, con ficha policial, etcétera, etcétera. O sea, no puede haber un triunfo más kafkiano que ese. O sea, no. Es verdaderamente uno de los grandes enigmas sobrecogedores de la historia de la literatura. No es un malentendido, que ya sabes que en Kafka el malentendido es fundamental. Dora Diman decía, Kafka siempre estaba de buen humor. Esa es otra. Era alegre y tenía buen humor. Pero ves, el malentendido es para mí uno de los resortes del humor kafkiano. Hay ese resorte, otro es la minuciosidad, o sea, el contar un acto muy prolijamente. La prolijidad es un factor kafkiano. Y luego hay otro que es la distracción. Los protagonistas kafkianos se proponen hacer algo y nunca llegan a hacerlo porque se distraen. Bueno, y luego hay otra cosa que ha dicho antes Rodrigo Fresán, que también es la incomodidad. Siempre hay incomodidad en las narraciones kafkianas y nunca se sabe muy bien en qué se basa esa incomodidad, pero todos están incómodos, ¿no? Todos están... Y es una incomodidad que lleva... Por otra cosa importante en Kafka es la concepción de la vida social como un intercambio de humillaciones, porque los personajes están constantemente humillándose los unos a los otros. En el proceso, en América la humillación es brutal, la que sufre Karl Rosman es tremenda, y en el castillo la humillación de K es absolutamente, en fin, memorable, ¿no? K es un personaje pero absolutamente más que humillado. La humillación, yo creo que ahí el término clave, que yo diría que además tiene mucho que ver con la naturaleza del humor de Kafka, es la palabra inversa, humillación, que es la vergüenza. La famosa frase final del proceso, pero digamos que creo que el sentimiento básico de Kafka era un sentimiento de vergüenza frente al mundo, vergüenza física, por su delgadez, por su pequeñez, por su insuficiencia, vergüenza frente al poder del padre. Ese es un tema nuclear. Claro. Pero entonces la vergüenza, que es un reflejo, el humor muchas veces es un reflejo de la vergüenza, que es una vergüenza del cuerpo que uno se ríe pues para disimular que está pasando vergüenza. Y esa risa del vergonzoso tiene mucho que ver con la risa de Kafka y quizás sea lo más... Yo lo de la vergüenza es un tema que a mí me parece nuclear en Kafka, el sentimiento de vergüenza. De hecho, él lo cita muchas veces, lo cita en la carta al padre. Yo creo que la vergüenza le viene de... Y eso tiene que ver también porque Kafka no tenía un sentido social de la literatura. No, ninguno. No tenía ningún sentido social de la literatura, ni tenía ningún sentido del escalafón literario, ni de la profesionalización de la literatura. Para él era una obsesión íntima e interior, ¿no? El sentimiento de vergüenza viene, a mi juicio, en mi opinión, y esto puede ser discutible, de la gran carga autobiográfica que hay en todas sus narraciones. ¿En qué sentido? En el sentido de que la exposición pública de su vida, que él la sentía, fíjate que hay Gregorio Samsa, que es un anagrama de Kafka, que se va Karl Rosman, ya el protagonista de América, Karl se llama, la K aparece ahí, Joseph K, el protagonista del proceso, y ya finalmente la K a secas. La K a secas, ¿no? Es decir, es como una especie de movimiento ascendente hasta conseguir la identidad fundamental de la obra, el protagonista fundamental de la obra de Kafka, que es él. Él dice, yo soy mis novelas, está en los diarios, yo soy mis novelas, yo soy la literatura, dice. El componente autobiográfico de las novelas de Kafka es, a mi juicio, en mi opinión, no sus novelas, yo soy lo que escribo. Yo soy lo que escribo. No, pero dice en un momento, yo soy mis novelas. Sí, las novelas. Sí, lo tengo citado eso.
hay una identificación absoluta Voy a robar agua. con la... Es decir, tienen un componente autobiográfico enorme. Sí, ¿no? Y yo creo que ese pero no hay componente... nada autobiográfico en Kafka, digamos, en el sentido de lo que hoy se entiende por autoficción o No. autobiografismo, ¿no? No, Digamos, es yo la, creo que la claro. exposición de un existencialismo exacerbado, de un problema vital que tiene que ver también, por ejemplo, con el problema de Felix Bauer. A ver, las cartas a Felix Bauer, el epistolario a Felix Bauer, que es enorme y gigantesco. Y terrorífico. Y terrorífico, efectivamente. Pero detrás lo que hay es un hombre que piensa que no va a hacer feliz a esa mujer, que no lo va a hacer feliz, y esa es su gran catástrofe. Es decir, y ese hecho de que no la va a hacer feliz impide el matrimonio. Yo no creo que hubiera una voluntad para nada de humillación. No. Al final lo que no se puede casar con Felix Bauer porque su sentido de la humildad, su sentido de la inocencia, su sentido de la bondad le hacían pensar que él sería incapaz de hacer feliz a esa mujer, cosa que le volvió a pasar con Dora Dyman, perdón, con Milena Jesenska. Pero yo creo, no estamos hablando del humor, pero yo creo que la razón de ese que no la va a hacer feliz no es tanto, digamos, humildad, como que él siempre se plantea o la escritura o la vida corriente con el matrimonio. Ahí lo que hay es la defensa de su territorio como escritor. Eso también Entonces, es verdad. Él sabe que no va a quererla y no va a poderla hacer feliz porque él no puede ser feliz con ella si no escribe. Y si está con ella, no escribe. Efectivamente. Pero fíjate que la dedicación que él tiene a la literatura no es una cosa muy interesante, porque efectivamente, como ha dicho Ignacio, corta el compromiso porque piensa además que no se va a poder, que el matrimonio le va a quitar tiempo de su dedicación. Pero él a su dedicación a la literatura no es una dedicación profesional, no es una dedicación razonable, no es alguien que tenga una... Él es como un escribidor, como un escribiente, ¿no? O sea, quiere escribir, da igual lo que sea. Es una obsesión que no tiene sentido social. Por tanto, es muy difícil de explicar a alguien. Claro. O sea, tú le puedes explicar, si tú vas a casar con alguien, le puedes explicar que tu trabajo es muy importante y que, por tanto, se va a llevar a la mitad de tu vida. Pero claro, él tenía una enorme dificultad para explicar la naturaleza de su trabajo. Claro. Sí, eso. Pero vamos, aquí se ama mucho a Franz Kafka. Yo hablo con Franz Kafka y contesta. Y te ríes. Y te ríes. Esto es lo... Yo tuve una iluminación. A mí Franz Kafka se me apareció en Teruel. Le gustaba mucho ir a Teruel. La ciudad más kafkiana del mundo, ¿no? Teruel. En lo que venimos diciendo también hay dos factores que quería sacar a colación. Hay dos factores que casi nunca se asocian a Kafka, pero que están muy presentes en los testimonios, por ejemplo, sobre él, que reúne Koch, que son, uno es el carácter infantil. Kafka era de estas personas que tiene una especie de trato especial con los niños y una conexión especial con los niños. Esto es algo que sorprende mucho en las conexiones, no sé, de esos 15 o 20 testimonios que reúne Koch, unos 8 dicen que era muy aficionado a los niños o que él era muy infantil. Y se pasa horas jugando en el parque con niños y hablando con niños. Hay un montón de anécdotas sobre Kafka y los niños que son muy conmovedoras porque tenía una especie de esa conexión. Y yo creo que algo de esa incomprensión del mundo, esa relación con el mundo que hace risible a Kafka es la relación de incomprensión y de consecuencia y de seriedad que tiene un niño con la realidad y con el mundo y con nosotros. Y asociado a eso, algo que también se insiste mucho y que no se asocia mucho a Kafka, pero creo que es un factor fundamental y muy ligado al humor, que es la condición de juego. Muchísimas narraciones de Kafka son juegos. Son juguetes, ya no te digo el famoso Odradek que ha salido antes a continuación, que por cierto era el nombre de Odradek, no sé, era marca de moto de Kafka. El nombre está sacado de una marca de moto checa. Pero están las dos pelotitas de Bloomfield en el Salterón. Hay un montón de juguetes dentro de la obra de Kafka, o esos bichos que son ininteligibles, que son bichos como vistos por un niño que no los comprende.
¿no? Yo bichos creo enigmáticos. que Creo que juego e infancia son dos categorías que explican mucho el tipo de humor que genera Kafka. esas dos cosas que tú dices, quien las vio muy bien es Milena Jesenska. Sí, Milena Jesenska tiene unas páginas Sí. sobre Kafka que abundan en esta idea tuya, Sí, en sí. el carácter infantil de Kafka, que era capaz, por ejemplo, le contaba a Milena Jesenska que adoraba, que una de las cosas que le enamoró de Felix Bauer es que escribía muy bien a máquina, por ejemplo. Sí. Y cuenta una historia de que van a correos a echar una carta y le dan mal el cambio y dice que le han dado mal el cambio, le vuelven a dar el cambio bien, luego sale de correos y mira y otra vez comprueba que le han dado mal el cambio y regresa otra vez. Y Milena dice, bueno, esto es insoportable, ¿no? Vivir con un hombre obsesionado con unas manías. Y luego hay otra cosa que a mí me parece de una ternura tremenda. Milena y Franz Kafka fueron amantes, ¿no? Y se reunían, ella vivía en Viena y él en Praga. Entonces se reunían en un pueblo a mitad de camino, no recuerdo ahora el nombre del pueblo. Y Milena quería verlo porque estaba pasándolo muy mal con su marido, que era un marido que tenía Ernest Polak, que era un hombre tremendo. Eso es bien gracioso, porque Ernest Polak, que era el marido de Milena Jesenska, despreciaba a Milena Jesenska. La tenía como una mujer de segunda categoría, no sé, la despreciaba intelectualmente. Milena Jesenska estaba muy enamorada de Ernest Polak. Kafka estaba enamorado de Milena Jesenska y Ernest Polak estaba enamorado de la literatura de Kafka. Sí, es verdad. O sea, para Polak, Kafka era Dios, ¿no? Y para Kafka, Milena era una diosa, ¿no? Entonces, Milena lo cuenta, dice, no hay manera de poder quedar con Franz Kafka porque no sabe mentir, o sea, no le sabe decir a su director de pretextar una enfermedad para podernos encontrar en el pueblo. Y entonces le dice, yo no puedo mentirle al director de mi trabajo y tal, no puedo decirle una mentira, ¿no? No puedo decirle una mentira. Esto es una cosa absolutamente tiernísima, ¿no? Y entonces la otra está alucinando, pero este hombre no le puede decir a su director que le ha surgido un problema de la naturaleza que sea y que se necesita un día, ¿no? Y no pueden quedar por eso, ¿no? Sobre el tema que nos ocupa, unos ensayos que se ha escrito aquí en España es de Elisa Martínez Salazar, precisamente la que antologó en su libro de Kafka y España, que tiene un ensayo muy penetrante sobre el humor de Kafka y la risa de Kafka, dice como la risa sin pulmones, ahora no me acuerdo exactamente el tema. Y ella apunta algo muy interesante en el humor de Kafka, que lo relaciona mucho con Chaplin, que es su fascinación por el inútil social, o sea, el solterón o el inútil, que son el perfil de muchos de sus personajes, es eso, algo que le preocupó a él mucho. Eso lo dice Rainer Stax, aunque fue un trabajador excelente. El gran solterón. El gran solterón. Sí. Entonces, la idea del solterón, que es un tema que abrumó siempre a Kafka, por eso su relación con Felice, quería casarse y formar una familia con Julie, con la social. última que ya se iba a casar, el padre va y no le deja casarse, ya que ya lo teníamos casado, ya. Sí. Y el padre va y no lo deja casarse. Que si se hubiera casado, yo creo que en fin, él habría sido más feliz. Porque su obsesión fue casarse. O sea, la obsesión de Kafka era formar... O sea, él admiraba a la gente que se casaba y formaba una familia. Bueno, porque eso era el imperativo social de su época y de su propia familia. Pero entonces él, su soltería la vive como una especie de disfunción. Y por eso, digamos, y la convierte en algo muy cómico, que es lo que es Chaplin, el personaje, no es un marginado, pero es un personaje, digamos, sin eficacia social. Primero como escritor y luego como solterón. Es decir, un hombre que no rinde. ¿no? Y luego con Dora Diman, que se iba a casar también, el padre de Dora Diman tampoco le deja casarse, porque pudo casarse ya al final de su vida, pudo casarse. Sí, pero ahí ya la enfermedad se cruza mucho con eso, ¿no? Pero Dora Diman atendió, eso es otra cosa verdaderamente increíble. Dora Diman, que tenía 20 años menos que él,
atendió a Kafka en los últimos momentos, con una tuberculosis a la laringe absolutamente incurable, etcétera, etcétera, estuvo con él hasta el último momento. Y luego, el día del entierro, Dora Dyman se quería tirar a la fosa, ¿no? Estaba una historia absolutamente de amor. enamorada. Hay una novela preciosa sobre eso, que no me acuerdo ahora el título. Enamorada de ese hombre, estaba absolutamente enamorada. ¿Qué tendría ese hombre? Un tuberculoso con exacto. 40 años que pesaba 55 kilos para enamorar a una criatura de 20 años capaz de tirarse a la tumba con él. Madre de Dios, esto no es normal. Igual para acabar podríamos recordar que, relacionado con el humor de Kafka, es que si algo demuestra la naturaleza humorística, por imprecisa que sea este término asociado a él, de Kafka, es el hecho de que cuando le declaran en 1917 la tuberculosis, es decir, una enfermedad que en su tiempo es mortal, que él asume como enfermedad mortal, se desprende de su trabajo y se va, en contra de las recomendaciones del médico, se va con su hermana Otla a Zurau, que es una aldea perdida en la estepa checa, y allí empieza a escribir. Por primera vez no escribe ficción. Son unos meses que él casi es el único momento de su vida que no escribe como escritor, sino que se dedica a leer a Kierkegaard y escribe unos enigmáticos y fascinantes e interminables aforismos, famosos aforismos de Zurau, que son medio chistes, medio fórmulas sapienciales. Por ejemplo, un pájaro sale en busca de una jaula, ¿no? O un montón de formulaciones que son medio enigmáticas, medio chistosas, muy características de su humor, pero la correspondencia de Kafka en ese momento de, digamos, enormemente grave, en el que él, por ejemplo, encuentra la energía para romper con Felice Bauer, por fin puede romper con ella definitivamente, porque como es tuberculoso no se puede casar, y quiere romper con el trabajo, la enfermedad la siente casi como una liberación porque le permite romper con todo lo que la aprisiona. Por fin no va a ir al trabajo y por fin no va a tener novia. Y se va a poder dedicar a escribir. Sin embargo, no escribe. Pero en cambio escribe un montón de cartas que son divertidísimas. Las cartas de Zurau, sobre todo, es que escribe a sus amigos, que son las pocas que se conservan, porque sus amigos se veían, no se escribía. Son cartas llenas de risa. Por ejemplo, en Zurau, que es una granja inmunda y muy pobre, él vivía en una habitación llena de ratones y que no le dejaban dormir por las noches. Entonces él se pasa noches enteras discurriendo formas de que los ratones no despierten. Y las cartas que envía a sus amigos sobre los ratones y las trampas que les pone, cómo va con el gato por la noche con los ratones, son de verdad cartas de una comicidad extraordinaria. Y esa comicidad asociada a la muerte es muy curiosa. En Kafka, por ejemplo, hay una anécdota famosa que no sé si la contaba Dora Diamant, que cuenta un montón de anécdotas risibles de Kafka. Por ejemplo, el famoso cuento de la niña del parque La de la muñeca, que pierde la muñeca. Que esa no se ha demostrado. No se ha demostrado. Pero bueno, si la cuenta ahora... La historia es preciosa. Es raro que se invente. Pero si alguna vez apareciera esa novela... No esas cartas, claro, que empiezas a ver. Pero ella cuenta una anécdota muy bonita de Kafka ya casi sin voz. De hecho, murió asfixiado. No podía ni comer ni respirar. Y el médico le atendía, solo atendía. Por ejemplo, su familia no fue a verlo nunca. No fue. Inyecciones de alcohol en la laringe le ponían. Exacto. Terrorífico. O sea, la muerte de Kafka es terrorífica y precisamente muere Pentapón, escribiendo todo el rato notitas. El medicamento se llamaba Pentapón. Y una de esas notas, el médico entra en la habitación, el médico que lo atiende, en un sanatorio cercano a Viena, entra en la habitación, encuentra que el ambiente está muy cargado y abre la puerta para que se ventile. Claro, al abrir la puerta piensa que Kafka va a pensar que se va. Y dice, abro la puerta pero no me voy. Y Kafka le escribe, el que me voy soy yo. Eso escribe 2 días antes de morir. Es decir, que tiene esta naturaleza de humorista hasta el final. No tiene ningún tipo de freno. Porque es cierto que murió con serenidad y con, yo creo que, y con sentido del humor. También eso, como le dice al médico, máteme si no quiere que me muera. O exacto, algo así. Una frase así. Lo que ya le pedía era cuidados paliativos, en fin, pero nunca acabaremos de entender qué hay detrás de esa obra. Es uno de los grandes misterios de la historia de la literatura. Bueno, gracias a Dios, ¿no?
Así lo podemos leer siempre. Es un misterio que continúa. Borges lo vio muy bien, porque Borges estuvo en un congreso que homenajeaban a Joyce y hizo una comparación bueno, pues lo típico de quién es el grandes escritor del siglo XX. Y Borges dijo, es que Joyce, que es un gran escritor obviamente, pero escribió para la lengua inglesa. Sí. Es decir, Kafka escribió para una lengua universal. Ah. Sí. Y luego hay otra cosa muy interesante que también tiene parte de humorística, ¿no? Que es la parte lingüística, humorística o rareza que llama la risa también. El hecho de que él viviera en una Praga donde todo el mundo hablaba checo y había una minoría alemana a la que él pertenecía, que era un 2%. O sea, un 2% de minoría alemana que hablaban alemán, ¿no? Sí, de hecho, la madre de Kafka le pagó había un crío, o sea, iba un chaval de clase que iba con él, le pagaba para que le hablara en checo, para que aprendiera en checo, para que aprendiera el checo. Sí. Yo nunca he sabido, no hay un testimonio cierto de en qué grado llegó a saber checo, porque Suficiente como para que cuando se entendía. Cuando se independiza la República Checa, Sí. del Instituto de Seguros expulsan a todos los alemanes. Uh-huh. Y Kafka Y él se queda. sabía suficiente, pero por ejemplo en la correspondencia con su hermana, él la utiliza porque su hermana estaba casada con un checo, sabía mejor el checo que él, y le pasa las cartas para que se las corrija. Pero tenía dificultades con el checo. Tenía dificultades, ¿no? No dominaba como el alemán. Sí. Pero sí, esto que dices también es el famoso Pero, ensayo de Guattari. La otra gran paradoja es que, claro, hay una paradoja. Primero, el país en el que vivió desaparece, que es el Imperio Austrohúngaro, desaparece su país. Y luego encima... La cultura y la raza de la que vivió también desaparece. O sea, es de su país. Es un gran... O sea, la historia de Kafka es un gran desvanecimiento. O sea, él nace en 1883 en Praga, que es una de las grandes ciudades del Imperio Austrohúngaro, que desaparece después de la Segunda Guerra Mundial. Luego, escribe en lengua alemana, a cuya historia de la literatura no pertenece. No pertenece a la historia de la literatura alemana. No. Por mucho. O sea, escribió en alemán, pero es muy difícil meter a Kafka en la historia de la literatura alemana. ¿Dónde lo metes? Es la única que puedes meter. No, porque es que... Y luego, encima, va y escribe, para colmo, en la misma lengua que Hitler. O sea, todos sus 3 hermanas fueron aniquiladas, asesinadas vilmente en los campos de concentración nazi. Un montón de sus amigos fueron aniquilados, Broz porque se marchó en el 38. Es decir, y de repente el mayor escritor, Canetti decía, bueno, Nabokov decía, Thomas Mann y Rilke son 2 enanos comparados con Kafka. Esto lo dice Nabokov. Y Canetti dice, al lado de Kafka, cualquier escritor es menor. Esto es textual de Canetti. Sí. Bueno, pues con esto terminamos, ¿no? ¿Qué se puede decir más? Muchas gracias.